tal, Rodolfo? Buenos días. Gracias por tomarnos la llamada, diputada. Usted ha sido muy enfática en defender los derechos, sobre todo los de las mujeres, pero bueno, el tema es los derechos en general y decía, ¿qué está pasando? Le decía al presidente, revisar esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dice, porque hay que atender la vida democrática del país, hay que atender las recomendaciones en favor de las personas que claman justicia, pero por otro lado vemos que la titular de la comisión es una persona que milita o militó o que simpatiza con su partido Morena y que finalmente pues ha desdeñado algunas peticiones, algunas solicitudes, no sabía que los periodistas estaban en riesgo y ahora de 10 consejeros nada más les quedan 3. ¿Cuál es su opinión al respecto, diputada? Bueno, primero lamento profundamente estas renuncias que se han dado de personas que además tienen un historial muy importante en la defensa de los derechos humanos. Sí. Eso me parece muy grave y además eso ya por sí mismo está señalando que hay una crisis al interior de esta institución. Así es. Porque además este consejo integrado por ciudadanos que son designados por el Senado de la República, pues tienen atribuciones y donde entiendo que no fueron considerados en muchas de las determinaciones de la propia Comisión de Derechos Humanos. Sí. Yo me preguntaría si en algún momento tuvieron alguna posibilidad de opinar respecto a las propuestas que se enviaron para la integración del comité de evaluación que va a designar a los consejeros electorales, a los 4 consejeros y consejeras electorales del INE. Uh-huh. Y lo que he visto que hay una franca omisión es en la definición de posturas claras frente a violaciones distintas de derechos humanos, no solo en el tema de los feminicidios, de la violencia de género, de temas de salud pública, donde hay personas que no han sido atendidas adecuadamente, en los temas de los migrantes, bueno, pues tenemos una crisis de derechos humanos en este país, incluso las víctimas que no han sido atendidas adecuadamente, no se les ha reparado el daño, no se les ha atendido, y este órgano justamente nace con un propósito que es atender todas las violaciones a derechos humanos que se puedan cometer por actos de autoridad. Y hay una serie de recomendaciones a nivel internacional que tampoco se han atendido. Incluso hay secretarías que están atendiendo, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, están atendiendo las recomendaciones derivadas de algunos de estas autoridades internacionales. Y la Comisión de Derechos Humanos no ha montado un mecanismo, una plataforma, no ha fijado posturas claras, y sí me parece que tampoco ha acreditado plenamente su autonomía. Y la autonomía es un elemento muy importante, la autonomía respecto a los gobiernos y respecto al gobierno federal, porque se trata de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, tiene que ser autónomo porque está habiendo violaciones que son cometidas justamente por los gobiernos, por las autoridades, incluso por los representantes populares. O sea, tiene una misión para hacer valer estos derechos en el ámbito federal, y no lo hemos visto, lamentablemente, por parte de esta señora que quedó designada. Y además también comentar que su propia designación pues debilita a esta institución, que lo que está procurando es tener esta autonomía y una defensa clara respecto a cualquier tipo de violación de los derechos humanos. Esta declaración que hace diputada Lorena Villavicencio es importante y es fuerte, porque primero pone el dedo en la llaga, no tiene autonomía, y no tiene autonomía, lo dice, de los gobiernos, no solamente del federal. Pero también me lleva a la petición que usted le había hecho en el pasado al presidente, donde le dice que pues intervenga, que ayude, que aporte para que se resuelvan esta serie de violaciones. Como bien lo dice, no solamente es el tema de las mujeres, es el tema de la salud pública, los de las guarderías, los migrantes. Y luego entonces, ¿qué sucede? ¿Qué se puede hacer, diputada Lorena Villavicencio? Si ustedes que están allá en el Congreso, en la Cámara de Diputados o los senadores, no logran que la señora que está al frente de esta institución, que su cargo no ha sido legitimado
pues ¿qué podemos esperar los ciudadanos? Si se lo dice una persona que tiene 2 recomendaciones, que fui objeto de 2 recomendaciones por parte de la CNDH por violaciones cometidas por el gobierno del estado a mi persona, por mi trabajo periodístico, pero ahora vemos que tenemos una comisión de derechos humanos pues que no está atendiendo, que no nos ayuda y que no nos resuelve. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, en primer lugar pienso que una de las posibilidades es que se resuelvan ya los amparos que se presentaron contra esta forma de designación que fue tan, pues con tantas anomalías, y entiendo que hubo varios de los que se propusieron que presentaron un amparo que no se ha resuelto hasta el momento, y eso, bueno, podría dar la oportunidad de que el Senado revisara el procedimiento y la propia designación de la presidenta. Ese sería uno, y depende estrictamente del Poder Judicial. La segunda opción, pues es que la señora tome una actitud distinta, entienda que su cargo implica despojarse de cualquier vínculo que pueda tener o de cualquier simpatía por un movimiento que, bueno, pues ella lo podría tener, pero no puede eso marcar su actuación de ninguna manera. Ella tiene que acreditar todos los días su independencia y su autonomía con las decisiones. Yo veía muy activo al anterior presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hubo muchísimas acciones de inconstitucionalidad contra algunas leyes que desde su punto de vista estaban violando derechos fundamentales, como la presunción de inocencia en algunas de estas leyes, que incluso están todavía pendientes. Y la verdad es que sí lamento profundamente. Yo estuve con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque yo soy integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Uh-huh. Tuvimos una reunión y no tuvimos una postura clara frente a todos estos temas que te estoy señalando, que fueron pues ahí expresados de qué está proponiendo para el tema de los migrantes, si va a haber alguna acción en contra de estas violaciones contra muchas de las personas que están entrando y que han sido afectadas de alguna manera, si va a tomar alguna decisión en materia de salud, si está atenta a las acciones de inconstitucionalidad que ya se presentaron en el tema de estancias infantiles, que no hubo una respuesta, por ejemplo, del gobierno clara sobre este tema, y tiene muchísimo trabajo. Yo supongo que todos los días llegan quejas de muchos ciudadanos respecto a violaciones o presuntas violaciones a sus derechos humanos que deberían ser atendidas y no están siendo atendidas, y eso motivó la salida y que tengan al día de hoy 3 personas en el Consejo Consultivo, lo cual es muy, muy grave, cuando este órgano debería ser un órgano representante claro de la sociedad y estar acompañado de expertos y iniciar con la exigencia del cumplimiento de muchas recomendaciones. Nosotros como Cámara estamos atendiendo las recomendaciones de diferentes órganos internacionales para hacer algunas modificaciones en temas. Incluso estamos viendo el tema justamente de la interrupción del embarazo, que es parte de estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de que generemos condiciones a las mujeres para que puedan ejercer este derecho. Uh-huh. En fin, estamos haciendo todo el esfuerzo legislativo para hacer, para atender las recomendaciones, y me parece gravísimo que quien tiene la responsabilidad de estar supervisando no lo esté haciendo. Nos va a llevar a proponer a que los ciudadanos se organicen para la defensa de los derechos humanos de otros ciudadanos, porque si la mujer no resuelve, pues este país necesita un órgano autónomo que defienda claramente, sin ninguna reserva, los derechos humanos de todos y todas. Sí, diputada, lo que está comentando es que pudiera existir entonces la posibilidad de que se generara un organismo o una alternativa hacia la defensa de los derechos humanos paralela a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De hecho existe de alguna manera, porque hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil que están apoyando a muchas víctimas de violación de derechos humanos, que están exigiendo, que están levantando la voz a quienes cometen estos atropellos, como te ocurrió a ti como periodista, supongo que fue en el Estado de México. De Aguascalientes, en Aguascalientes. Sí. Bueno, hay muchas organizaciones que se dedican justamente a la defensa de derechos humanos. Y parece ser que frente a la inacción de un órgano tan importante como la organización, como la CNDH,
pues evidentemente tendremos que fortalecer estas organizaciones de la sociedad civil. Yo sé que esa no es la salida adecuada. La salida adecuada es que la señora entienda cuál es su papel y cumpla estrictamente lo que establece en la ley orgánica de la comisión y lo que establece la propia Constitución. Si ella tiene que actuar adecuadamente, y si no, también podría tener algún tipo de responsabilidad. Entonces, yo pensaría que quienes están hoy en el Consejo, o quienes salieron en el Consejo, tendrían que hacer una valoración para lograr que esa exigencia no solo se quede en una carta, sino se quede en la promoción de algún recurso para obligar que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos cumpla cabalmente con sus funciones y con absoluta autonomía. Pues es lo que necesitamos, que reflexione la señora Rosario Piedra, es Rosario Piedra Ibarra, ¿verdad? Sí, porque su mamá es la Ibarra Piedra. La señora Rosario Piedra Ibarra, que reflexione sobre esa enorme responsabilidad que tiene ante todos los mexicanos, y que esta prestigiada Comisión Nacional de los Derechos Humanos no pierda ese trabajo que por años ha estado realizando. Quiero agradecerle, diputada Lorena Villavicencio, diputada federal por el partido Morena, que nos haya tomado la llamada, y reconocerle la valentía con que lo dice, porque pues siendo del mismo partido donde está en este momento en la presidencia López Obrador, que alce la voz es de reconocérsele. Pues creo que esa es la labor que tendríamos que asumir todos los diputados y legisladores y todas las personas en este país. No tenemos que autocensurarnos. La libertad de expresión es un derecho. Y en el momento en que nos empezamos a autocensurar, pues evidentemente perdemos. Le quitamos fuerza a este derecho que es fundamental para la democracia. Entonces, yo no creo en la autocensura, yo creo que uno tiene que respetar sus convicciones, que uno tiene que ser congruente con toda su biografía, y para mí es muy importante, y me parece que es un punto clave en este país, la defensa de los derechos humanos, porque además los derechos humanos transforman las sociedades. Así es. Son elementos muy importantes, no solo garantizan un piso común para todos los mexicanos, hombres y mujeres, empezando por la dignidad, por la integridad, por la libertad, por una vida libre de violencia, por la justicia, por el trabajo, por la salud. Son derechos humanos con los que nacemos todos, deberíamos tener todos garantizados desde el nacimiento. Sin embargo, pues sabemos que no hay condiciones en este país para garantizar plenamente su ejercicio, pero la intención es que en algún momento en este país todos podamos tener acceso a todos esos derechos. Así es, derechos y libertades sin evadir desde luego nuestras responsabilidades. Diputada Silvia Lorena Villavicencio, muchas gracias por tomarnos la llamada, y le hago una invitación, si usted está de acuerdo, que próximamente platiquemos sobre el tema del aborto, un tema muy polémico, porque muy polémico. Sí, está polarizado, es de sol y es de sombra, pero me parece que es un tema que debemos de abordar, porque finalmente en el ejercicio de las libertades de la mujer pues está el libre albedrío de decir aborto o no aborto. ¿Le parece que próximamente platiquemos? Me encanta la idea, y además decirte que he sido insultada, descalificada por las redes terriblemente por mi posición, y sería muy bueno que invitaras a alguno de los que está en contra para que hagamos un debate en tu programa. Me parece excelente. Me parece excelente. Argumentos, a las posiciones distintas. Estoy absolutamente dispuesta a asumir mi posición frente a los demás. Me parece excelente, y entonces armamos el debate, porque debe de ser así, de altura, un debate, discusión de las ideas, los pros y los contras. Me parece excelente, diputada. Muy bien, pues yo estoy atenta a tu llamada y me da mucho gusto haberte saludado y saludar a tu